Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta capilla de San Ildefonso, donde va a tener lugar la clausura del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado. En primer lugar tiene la palabra el profesor doctor don Luis Felipe Rivera Galicia, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias, señor vicerrector, señora vicerrectora de la Universidad Autónoma de Madrid, director del máster, queridos compañeros, profesores del máster, también de la facultad, queridos estudiantes, alumnos y alumnas que habéis sido de nuestro querido máster universitario en Análisis Económico Aplicado, familiares, amigos, bienvenidos todos a este entrañable acto de clausura de nuestro máster en este magnífico entorno en el que tenemos la suerte hoy de poder compartir estos momentos tan entrañables como es la capilla de San Ildefonso. Y lo único que yo tengo que decir es mostrarles mi agradecimiento por haber elegido formarse con nosotros, con el claustro de profesores que imparten docencia en este máster, por haber elegido la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá y por haber pasado por nuestras aulas y también haber dejado constancia de alguna manera de cuál es el sello que nosotros queremos implantar y darle a nuestros estudiantes y cómo queremos, pues, de alguna manera transmitirles nuestra pasión por el análisis económico, por la economía, por las cuestiones del día a día que nos ocupan. Y espero simplemente que su paso por nuestras aulas pues haya sido muy agradable, haya sido muy satisfactorio, muy beneficioso y que realmente pues hayan tenido con nosotros una experiencia pues importante en su vida y les haya dado ese marchamo como personas que han pasado por la Universidad de Alcalá. Como el acto es evidentemente dedicado a ustedes, no vamos a extendernos mucho más en este tipo de introducciones, ¿no?, preliminares, pero sí quería agradecer al profesor José María Arranz por su dedicación al frente del máster. Lleva varios años, bueno, pues trabajando para que todo funcione bien, tratando de aunar pues, las distintas sensibilidades, las distintas cuestiones, ¿no?, que nos agrupan, y creo que es un momento en el que podemos realmente agradecerle su labor al cabo de estos años, ahora que también va a pasar el testigo de esa dirección, y creo que es importante que también pues, en el día de hoy tengamos unas palabras de agradecimiento, que a veces en la universidad pues, se nos olvida un poco, ¿no?, el reconocer, ¿no?, el trabajo bien hecho, reconocer la dedicación y la pasión, ¿no?, que uno muestra en su actividad diaria. Así que no me voy a alargar mucho más, simplemente darle las gracias al director, a todos ustedes por estar hoy aquí, por haber elegido estos estudios y les deseamos, por supuesto, el mejor de los futuros profesionales, la mejor trayectoria posible y no se olviden que son exalumnos ya de la Universidad de Alcalá y que siempre les estaremos esperando con los brazos abiertos para que vuelvan a revertir en nuestras aulas pues, parte de su experiencia, parte de su conocimiento y seguro que parte de sus éxitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano. Ahora tiene la palabra el profesor doctor don José María Arranz Muñoz, director del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado. Bien, me he permitido escribir un pequeño discurso que voy a contaros. A ver. Buenas tardes a todos. Antes de dirigirme a los alumnos del máster, quisiera agradecer la presencia de las distinguidas autoridades académicas, el profesor Carmelo García Pérez, profesor del máster y vicerrector del campus de Guadalajara, la profesora Maite Blázquez Cuesta, vicerrectora de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, también catedrática de la citada universidad, y nuestro querido decano de la facultad, Luis Felipe Rivera, al cual le agradezco las palabras que me ha dedicado. También quería agradecer la presencia de distinguidos profesores como Rubén, Carlos, Isabel, Maite, Olga Cantón, Enrique Parra, Melina, Mariña, etcétera, Felipe y mucho más. Y también agradecer la presencia de los familiares y amigos de los alumnos que este año pues, van a acabar el máster en este día tan importante para todos. Muchas gracias a todos por venir.
Estimados alumnos del Máster de Análisis Económico Aplicado de la promoción 2022-23, máster que se iba impartiendo de manera interrumpida durante el año 2006-2007 en la Universidad de Alcalá, y quisiera felicitaros en primer lugar a vosotros los alumnos por culminar con éxito esta nueva edición del máster, gracias a vuestro esfuerzo y dedicación que habéis tenido este año en el estudio. En segundo lugar, quisiera recordaros que, como sabéis, desde el primer día de clase mi intención como profesor y director del máster ha sido tratar de transmitir mi conocimiento en mis asignaturas como docente y hacer que os sintierais muy bien cursando el máster, ¿vale? También porque era director y estaba en ese tipo de rol, ¿no? He tratado de ser muy cercano a vosotros y vosotras, dando consejos y ayudando en todo lo que podía. Todavía me acuerdo de los primeros días de clase y ver, por ejemplo, a Aena, su preocupación con mis asignaturas y con ganas de abandonar el máster y volver a su país, que menos mal que no lo hizo porque ha superado todas sus asignaturas, ¿no? O también recuerdo las caras de David y Patricia, que no habían cursado econometría y previamente me ponían mala cara y al final pues también superaron todas las asignaturas, ¿no? Con muy buena nota, ¿no? También cuando preguntaba ciertos conceptos de software econométrico, esos primeros días de clase, recuerdo a Sergio, que dominaba todos, los cuales me alegró y me hizo estar alerta por si me pillaba con alguna pregunta, ¿no? También recuerdo la cara de cansada de Ruth, que trabajaba por la mañana y por la tarde venía al máster, ¿no? Trabajaba en el Banco Santander y se la veía, pues el esfuerzo era doble en su caso, ¿no? Y me alegra que al final haya tenido ese esfuerzo por recompensa, ¿no? Y también quisiera recordaros a todos, a Viviana, a Pablo, Cristian, que no preguntaban mucho en clase y me sacaban sobresaliente en las asignaturas. Yo súper contento, ¿no? Y también quisiera resaltar a José Luis además por sus buenas notas, pues con sus ganas de aprender, ¿no? Por su ganas de aprender y salir de su zona de confort en el aprendizaje. Ha sido un lujo tenerte como alumno en el máster. No me quiero olvidar del esfuerzo y dedicación también de Félix, y tampoco de José Alejandro, Mauricio, Yasmani, Erika, Joaquín y de Mariano. Aquí a Mariano quiero agradecerle también por haber sido coordinador y delegado del curso, que me ha ayudado en mis tareas, ¿no? Estoy muy agradecido. Al final, en general, quiero comentar que lo he pasado muy bien impartiendo clase este año con vosotros en mis asignaturas y también siendo director del máster para vosotros, ¿no? Cambiando el relato de mi discurso, siempre me gusta mencionar a mis alumnos y alumnas que la Universidad de Alcalá, fundada en 1499, por el cardenal Cisneros, fue cerrada en 1836 y trasladada a Madrid, y que si no hubiera sido por el aliento de los ciudadanos de Alcalá y principalmente por la sociedad de condueños, los edificios universitarios que hoy estamos disfrutando y los valores de esta universidad nunca hubieran existido más. Sin embargo, la sociedad de condueños durante muchos años persiguieron su sueño para que los edificios y la Universidad de Alcalá pudieran abrir sus aulas casi un siglo y medio después, en el año 1977. Esta historia de lucha por la Universidad de Alcalá me ha servido a mí de inspiración en mi vida profesional, para luchar y conseguir mis sueños profesionales. Y eso es lo que os propongo, que persigáis vuestros sueños profesionales en los próximos años, en este entorno laboral tan competitivo al que os vais a enfrentar. Esta lucha por perseguir vuestros sueños es lo que tenéis que hacer. Os aconsejo marcaros objetivos en vuestro futuro profesional, hacerlo desde ya. Además, mirar siempre hacia adelante y no hacia atrás. Se aprenden de los errores profesionales, lógicamente, pero no deben ser un lastre. Si hay contratiempos profesionales o personales, no os preocupéis, descansar y avanzar. Hay que saber vivir con los cambios y ser siempre optimistas. Si a esto le añadís disciplina en el estudio, como habéis demostrado, y en el trabajo, vuestros objetivos estarán más cerca. Pero, por favor, no caigáis en el error de no intentar aquellos retos profesionales y personales y que la vida transcurra con monotonía para vosotros y vosotras, porque cuando pasen los años, si no lo habéis intentado, os arrepentiréis. Por lo que os animo a ello. Y para finalizar, quisiera acabar con una cita de Cervantes, que dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Por eso os animo a vivir y a experimentar, siendo activos en vez de ir dejando pasar el tiempo sin más. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para vosotros. Muchas gracias, Chema, director del máster. Luego, cuando me toque, pues
nos referiremos a los agradecimientos que obviamente te debes por tu labor a lo largo de estos años. Y tenemos que presentar a una vicerrectora de la Universidad Autónoma, que es la que va a encargarse de la conferencia Diferencias de género en las transiciones del mercado laboral durante la pandemia del COVID-19 en España, el papel del teletrabajo. Querida Maite, muchísimas gracias por estar aquí y te damos nuestra más calurosa bienvenida de mi parte y también de tu homólogo, del vicerrector de investigación, que le hubiera gustado acompañarnos hoy aquí. Y nada más, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Alcalá, señor vicerrector, señor decano, y a la coordinación del Máster Universitario en Análisis Económico Aplicado y muy especialmente al director, al profesor José María Arranz, por invitarme a este acto a dar esta conferencia. La verdad es que me alegra enormemente estar aquí en calidad de conferenciante, pues en los últimos 2 años mi asistencia a este tipo de actos pues ha sido siempre en calidad de vicerrectora de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y sinceramente pues echaba un poco de menos ya estas intervenciones más de carácter académico, así que muchas gracias por la invitación. En estos 15-20 minutos, espero no extenderme demasiado, que me han cedido para la intervención, pues voy a contaros un poco uno de los trabajos en los que estoy actualmente trabajando y pues porque creo que es un tema que puede ser de interés para una audiencia que acaba de finalizar un máster en análisis económico aplicado, donde el análisis empírico de los datos pues estoy segura de que ha ocupado buena parte de los contenidos del programa. Como bien ha dicho el vicerrector, el título de la ponencia es Diferencias de género en las transiciones del mercado laboral durante la pandemia de la COVID-19 en España y el papel del teletrabajo. A mí me habría gustado tener aquí y presentaros algunos gráficos para hacer la presentación un poco más amena, pero al final pues no ha sido posible porque deslucía un poquito la capilla, así que voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. Como todos sabéis, la pandemia de la COVID-19 pues, ha dado pie a la realización de numerosos estudios empíricos para ver el impacto que ha tenido un shock provocado por una situación de emergencia a nivel mundial, un shock que, como todos sabéis, es de carácter exógeno, sobre distintos ámbitos de la vida, ¿no? Sin duda, la pandemia pues, supuso un shock muy importante sobre la salud física y también sobre la salud mental. Precisamente, pues estuve dudando a la hora de elegir el tema del trabajo, contaros un poco el impacto sobre salud mental, que también es otro de los trabajos en los que estoy ahora trabajando, pero al final me decidí por este que pensaba que encajaba un poco mejor. ¿Qué es lo que tratamos de analizar en este trabajo? Como he dicho antes, sin duda la pandemia tuvo un impacto muy importante tanto sobre la salud física como sobre la salud mental, pero también tuvo graves consecuencias sobre la economía y más concretamente sobre el mercado de trabajo. En este trabajo lo que pretendemos analizar es uno de los posibles impactos negativos que ha podido tener sobre el mercado de trabajo, en concreto sobre la probabilidad de pérdida de empleo, sobre las posibles diferencias de género en este aspecto y sobre el potencial del papel del teletrabajo como protector, ¿no?, contra esta pérdida de empleo. Como todos sabéis, las restricciones de la actividad económica como consecuencia de la declaración del estado de emergencia el 14 de marzo de 2020, pues no solo paralizaron la actividad económica, sino también el proceso de búsqueda de empleo. Según datos de la encuesta de población activa, en el segundo trimestre de 2020, pues se perdieron casi 1.100.000 puestos de trabajo, en concreto 1.074.000. Sin embargo, a diferencia de crisis anteriores y en concreto a diferencia de la crisis que tuvo lugar en 2008, las pérdidas de empleo se tradujeron más en un aumento de la inactividad que en un aumento del desempleo. En concreto, en este segundo trimestre de 2020 el desempleo tan solo aumentó en 55.000 personas
mientras que el número de inactivos pues, aumentó en 1.060.000 individuos, de los cuales 920.000 pues, eran población potencialmente activa según definición de la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente, esta destrucción de empleo sin precedentes pues se vio parcialmente mitigada por el plan de bajas de expedientes de regulación temporal de empleo del Gobierno. En concreto, más de 3,5 millones de personas se beneficiaron de este plan en abril de 2020 y el número llegó a 3.700.000 desde mediados de marzo hasta finales de mayo de 2020. Además, esta destrucción de empleo pues, se ha caracterizado por una importante brecha de género. En concreto, del 1.074.000 puestos de trabajo que se perdieron en el segundo trimestre de 2020, 527.800 fueron hombres y 546.200 fueron mujeres, ¿no? Con lo cual, esto muestra o evidencia el mayor impacto negativo sobre el empleo femenino. ¿Cuál fue la situación en los meses posteriores al inicio de la pandemia? Bueno, pues en el cuarto trimestre de 2020 todavía el mercado laboral español seguía sintiendo las tensiones de la pandemia, ¿no? Con 303.000 personas más fuera de la población activa desde que se introdujeron las medidas las restricciones en marzo de 2020. Y en febrero de 2021, ya prácticamente un año después de la pandemia, el paro registrado superó los 4 millones de personas por primera vez en 5 años, ¿no? Y casi 859.000 personas todavía estaban bajo expedientes de regulación temporal de empleo. Además, también hay que decir que esta recuperación, ¿no?, en el mercado laboral español pues, fue más lenta que en otros países de Europa, ¿no? En concreto, el número de personas entre 16 y 64 años que estaban sin empleo pues, empezó a disminuir en nuestro país en el segundo trimestre de 2022, mientras que en otros países europeos pues, ya esta recuperación tuvo lugar un año antes. También estos efectos negativos de la pandemia en cuanto a las diferencias laborales de género también se han extendido más allá del 2020, ¿no? En concreto, en 2021, pues el informe estadístico elaborado por el Observatorio de Igualdad y Empleo de Fundación Mujeres situaba la brecha de género en tasa de actividad en alrededor de 10 puntos porcentuales, ligeramente por encima de la que existía en 2019, que era de 9,8 puntos porcentuales. Si bien es cierto que no parece un aumento muy importante, pues sí que supone un freno no desdeñable de los logros conseguidos por las mujeres en las últimas décadas. Pensemos que desde el inicio de la década de los 2000, las tasas de actividad femenina en España pues, aumentaron en 17 puntos porcentuales frente a tan solo, por ejemplo, 10 puntos porcentuales en el caso de la eurozona. Además, es importante señalar que las mujeres trabajadoras experimentaron las reducciones de empleo más pronunciadas durante el 2020. Por ejemplo, según datos de Eurostat, durante 2020 las tasas de empleo de las madres con edades entre 18 y 64 años en la Unión Europea disminuyó más que la de los padres, ensanchando así ya una abultada brecha de género. Aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué factores podrían estar detrás de esta destrucción de empleo y de las diferencias de género en este sentido? Pues hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, España pues, fue uno de los países de Europa con medidas de confinamiento más estrictas, hasta, como sabéis, la medianoche del 20 de junio de 2020. Y luego, pues las restricciones de actividad económica y los cierres parciales se prolongaron la recesión hasta el primer trimestre de 2021. Y esto provocó una gran contracción económica y pérdidas de empleo importantes, como hemos señalado anteriormente. Esa pérdida de prácticamente 1.100.000 puestos de trabajo se traduce en una reducción del empleo en 5,5% en el segundo trimestre de 2020, mientras que en otros países, como es el caso de Francia e Italia, esta reducción de empleo se situó en el 1,6% y 1,5% respectivamente. A esto hay que añadir que la carga de la pandemia ha recaído desproporcionadamente sobre las mujeres españolas, creemos que por varios factores, ¿no?
En primer lugar, porque, al igual que en otros países mediterráneos, pues España se caracteriza por una mayor proporción de empleo en sectores dominados por mujeres que se han visto muy afectados por la pandemia. En concreto, a diferencia de la crisis anterior, la crisis de 2008, en la que las industrias dominadas por los hombres, principalmente la construcción y la industria manufacturera, pues fueron las que se vieron más gravemente afectadas, la crisis económica provocada por la pandemia pues ha tenido un impacto más duro sobre sectores como la hostelería, como los servicios personales, actividades de ocio, que concentran pues, buena parte del empleo femenino. De hecho, como señalan algunos autores, las mujeres españolas trabajaban en sectores sujetos, el porcentaje de mujeres que trabajaban en sectores sujetos a cierres era del 29%, frente a tan solo el 21% de los hombres. Por tanto, digamos que esta suma, ¿no?, de unas medidas de bloqueo más restrictivas adoptadas en el caso de España, junto con esta dependencia laboral y económica en estos sectores especializados o que concentran buena parte del empleo femenino, pues podría explicar esas diferencias de género, esta brecha de género en la destrucción de empleo. A todo esto, además, hay que sumar que la fase inicial de la pandemia pues, introdujo un contexto sin precedentes, caracterizado por la falta de servicios de guardería, tanto formales como informales, ¿no? Y a diferencia de otros países europeos, como el caso de Reino Unido y Alemania, donde las guarderías y las escuelas permanecieron abiertas para personas que estaban ocupadas en actividades esenciales, pues esto no fue una opción para el caso de España, ¿no? En la medida que pues las mujeres soportaron el peso del cuidado de los niños y del aumento en las tareas del hogar debido a estos cierres, pues es probable que esto también explique una parte importante de esa mayor pérdida de empleo entre las trabajadoras. Sin embargo, pensamos que la posibilidad de trabajar desde casa pues puede haber amortiguado estos efectos negativos de la pandemia sobre la destrucción de empleo y sobre las diferencias de género en este aspecto. Y bueno, vamos a ver por qué. Y en primer lugar, antes de ver los motivos, vamos a ver brevemente cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el teletrabajo. Bueno, sin duda el teletrabajo tampoco es algo totalmente nuevo, sino que lleva ganando impulso desde ya hace una década. En concreto, en los países de la Unión Europea, el teletrabajo aumentó 3 puntos porcentuales de media entre 2009 y 2018 y España tampoco ha sido una excepción, si bien es cierto que el aumento no ha sido tan importante como en el caso de Europa. Sin embargo, a pesar de este aumento, en 2018 todavía menos de 1 de cada 20 empleados de la Unión Europea declaró trabajar desde casa regularmente y menos de 1 de cada 10 lo hizo ocasionalmente. Y no se observan diferencias de género en este sentido. Sin duda, el inicio de la pandemia desató el potencial del teletrabajo. Numerosas empresas pues, se vieron obligadas a establecer el teletrabajo para, en primer lugar, garantizar la salud de los trabajadores y también para poder dar continuidad a sus negocios. El teletrabajo pues, se convirtió en la modalidad habitual de trabajo para muchos empleados. Y, bueno, mientras que en 2019 solamente el 4,8% de los trabajadores españoles y 5,4% de los trabajadores de la Unión Europea trabajaban en casa habitualmente, según datos de una encuesta llevada a cabo por Eurofund, el porcentaje de personas que trabajaban exclusivamente desde casa aumentó hasta el 40% en la primera fase de la pandemia, no solamente en España, sino en otros países como Francia, Italia e Irlanda. Además, este fuerte aumento del teletrabajo se ha caracterizado por la desigualdad de género. Mientras que, como explicaba anteriormente, en las cifras previas a la pandemia no había estas diferencias de género en cuanto al teletrabajo, sí que se han observado una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres en la Unión Europea en ocupaciones que llamamos teletrabajables, ¿no? 45% frente al 30% de los hombres a raíz de la pandemia. Bueno, ¿y por qué pensamos que el teletrabajo podría haber sido crucial para el mercado laboral español para paliar los efectos negativos de la pandemia, tanto en términos de destrucción de empleo como en términos de desigualdad de género? Bueno, pues por varias razones, ¿no? En primer lugar, con respecto al efecto protector contra la destrucción de empleo,
Pruebas recientes sugieren que los sectores con una mayor fracción de trabajadores que no pueden trabajar a distancia experimentaron descensos significativamente mayores en el empleo durante la pandemia que aquellos sectores en los que una mayor parte de mano de obra podía realizar tareas a distancia. La razón pues podría ser que la posibilidad de teletrabajar desempeñó un papel más relevante a la hora de determinar si los trabajadores podían mantener la productividad y también pues, de alguna manera permitía a los trabajadores una mayor flexibilidad para conciliar trabajo y familia. Con respecto al posible efecto amortiguador en la brecha de género originada por la pandemia, pues es probable que el teletrabajo haya contribuido a reducir la desigualdad de género en los resultados del mercado laboral por dos vías. En primer lugar, por lo que acabo de mencionar anteriormente, de esa mayor tasa de teletrabajo entre el colectivo femenino, ¿no? Lo que podríamos decir un efecto dotación, ¿no? Y por otro lado, pues el posible mayor efecto marginal del teletrabajo entre las mujeres, que podría derivarse de las facilidades en la conciliación de vida laboral y familiar. Pero además, una cosa importante es que en la medida en que la posibilidad de trabajar desde casa se ha afianzado tras la pandemia en muchas empresas, los efectos a largo plazo del teletrabajo en estas reducciones de desigualdad de género pues podrían ser considerables. Obviamente, para dar respuesta a estas preguntas se hace necesario un análisis empírico de los datos, ¿no? Y cuando queremos llevar a cabo este análisis empírico de datos, pues el principal reto que se nos plantea es cómo determinar qué tipos de trabajo se pueden realizar desde casa y cuáles no, ¿vale? En este sentido, los investigadores han realizado importantes esfuerzos en evaluar qué ocupaciones pueden ser teletrabajables y en este sentido se han creado indicadores de teletrabajo que de alguna manera cuantifican las posibilidades de teletrabajar en los distintos tipos de empleo. Aquí, bueno, pues una de las contribuciones más importantes en este sentido fue un trabajo de dos autores, Dingle y Neyman, en el año 2020, que utilizan la clasificación de ocupaciones de Estados Unidos para pues construir un indicador de teletrabajo para un total de unas 1.000 ocupaciones. Hasta la fecha, los indicadores de teletrabajo que se han utilizado para análisis para el caso europeo pues se han basado en este indicador de Dingle y Neyman. Pero por supuesto pues tiene limitaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente este indicador se construyó para ocupaciones de Estados Unidos y pues las tareas asociadas a estas ocupaciones no necesariamente tienen que ser las mismas que en Europa, ¿no? Pero además existen limitaciones adicionales, ya que no existe una correspondencia única entre esta clasificación de ocupaciones de Estados Unidos y los sistemas de clasificación que serían los equivalentes en Europa, incluso en España, ¿no? Nosotros en este trabajo planteamos un indicador nuevo, cuya una de las diferencias más importantes con respecto a a los indicadores que se han utilizado habitualmente es que está basado en evidencias reales de trabajo desde casa observadas durante el primer año de la pandemia, ¿no? Que es cuando el teletrabajo alcanzó el pico máximo tanto en Europa como en España. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este enfoque basado en evidencias? Bueno, pues que nos permite no solo considerar las posibilidades de teletrabajo de tareas asociadas a una determinada ocupación desde el punto de vista teórico, ¿vale? Porque un determinado puesto de trabajo pues, podría considerarse teletrabajable por las tareas asociadas al mismo, sino que además, una vez que se lleva a la práctica, pues podría ocurrir que, bueno, pues que por las características de la empresa, por su tamaño, su desarrollo tecnológico, la región, pues la realidad luego puede ser muy diferente, ¿no? Entonces, el construir un indicador de teletrabajo basado en la evidencia real, pues creemos que tiene unas ventajas importantes. ¿Y qué datos utilizamos para llevar a cabo este estudio? Bueno, pues explotamos los microdatos transversales de la submuestra anual de la encuesta de población activa para los años 2019 y 2020. Probablemente, no sé si todos, pero muchos conoceréis esta encuesta, que como sabéis es la principal estadística en España para conocer el funcionamiento del mercado de trabajo, que la viene realizando el INE desde el año 64 y que desde el 99 pues, los microdatos están a disposición en la página web, ¿vale? Se entrevista a una muestra de 60.000 hogares con un total de unos 180.000 individuos y contiene información muy rica también de las características del hogar, que, bueno, pues que para el estudio que queremos realizar pues, también son importantes.
Cada hogar permanece en la encuesta durante 6 trimestres y en la última entrevista, denominada la submuestra anual de la EPA, se pide a los encuestados que rellenen un cuestionario más extenso, ¿no? Y a efectos de este estudio, el motivo por el que utilizamos esta submuestra es porque proporciona información sobre 2 factores que son relevantes para este estudio. En primer lugar, se incluye información retrospectiva sobre la situación laboral del individuo un año antes, ¿vale? Situación laboral y, en caso de estar empleado, también la ocupación y la actividad económica. Y también incluye información sobre el trabajo desde casa, sobre el teletrabajo, lo que nos permite construir pues nuestro indicador de teletrabajo. Y además de esto, dispone de información muy desagregada tanto de ocupaciones como de actividad económica. Así pues, con la submuestra de 2019 podemos analizar transiciones laborales entre 2018 y 2019, lo que llamaríamos la etapa prepandemia, y con la submuestra anual de 2020 podríamos analizar las transiciones entre 2019 y 2020. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no utilizar la EPA Flujos, ¿no?, que precisamente está diseñada para analizar transiciones? Bueno, pues porque en la EPA Flujos no tenemos el nivel de detalle de algunas variables que son relevantes para este estudio. En primer lugar, la información sobre ocupaciones y actividades económicas está restringida solo a 10 categorías, con lo cual esto bueno, pues no nos permite considerar la elevada heterogeneidad de la capacidad de teletrabajo entre ocupaciones y actividades económicas. Y, en segundo lugar, no incluye información sobre el hogar y, por tanto, pues no nos permite considerar variables tan importantes como, por ejemplo, el hecho de tener hijos, ¿no? ¿Qué nos dice el análisis, una primera fotografía de los datos a través de un análisis descriptivo? Pues obviamente que se ha producido una destrucción de empleo muy importante. En concreto, si comparamos las transiciones entre 2018 y 2019 y las de 2019 y 2020, mientras que en la primera etapa el porcentaje de personas que permanecieron empleadas fue del 94,6% entre los 2 años, este porcentaje se redujo al 86,4% para el periodo 2019-2020, ¿no? Y efectivamente, como comentábamos al principio, pues la pérdida de empleo fue mucho mayor entre las trabajadoras, ¿no? Ese 86,4% que he mencionado antes, en el caso del colectivo femenino era del 85,2% y entre el colectivo masculino del 87,4%. Obviamente, las transiciones del empleo a una situación de ERTE pues, pasó de ser un 0,1% en las transiciones 2018 a 2019 a un 5,5% en las transiciones entre 2019 y 2020. Se incrementó el riesgo de desempleo del 3,3% en 2019 al 4,7% en 2020, que afectó también más a las mujeres. Y en cuanto a las transiciones a la inactividad, pues pasaron del 2,1% en 2019 al 3,4% en 2020. Y aquí sí que es importante señalar que, si bien en general las mujeres tienen una mayor tendencia a esa transición del empleo a la inactividad, sin embargo, durante la pandemia el aumento en estas transiciones se produjo en ambos sexos, ¿vale? ¿Cómo construimos el índice de teletrabajo? Bueno, pues utilizamos la información individual para toda la muestra de las personas empleadas en 2020, obtenida a través de una pregunta que pregunta pues si han trabajado desde casa más de la mitad de los días, ocasionalmente, o si nunca han trabajado desde casa, ¿no? Y lo que hacemos es construir un indicador para tipos específicos de empleo. ¿Cuáles son estos tipos específicos de empleo? Pues básicamente se construyen a través de la combinación entre ocupaciones y actividades económicas, ¿vale? En total, una combinación entre 62 ocupaciones y 87 actividades económicas, lo que nos lleva a un total, a una matriz con aproximadamente 5.400 estratos que llamamos tipos de empleo. Obviamente hay algunas combinaciones en las que el número de empleos es cero, y quitando todos estos nos quedamos aproximadamente con 1.860 estratos, ¿no?, para los que construimos un indicador, ¿no?, en el que nos mide de alguna manera la intensidad de uso del teletrabajo en ese tipo de empleo. Simplemente como dato, pues el valor de este indicador para 2020 se situaba en 13,52 sobre un total de 100, pero obviamente hay una heterogeneidad bastante importante entre ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, la cifra es de casi 3 veces superior en el caso de ocupaciones de otros técnicos y profesionales científicos, y también pues más o menos del doble en el caso de directores y gerentes, ¿vale? Bueno, ¿qué nos dicen nuestros resultados, ¿no?, del trabajo que realizamos? Recordemos que el trabajo trata de dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles fueron los efectos directos de la pandemia sobre la probabilidad individual de pérdida de empleo?
si las mujeres se han visto más afectadas que los hombres frente a esta pérdida de empleo y cómo si el teletrabajo ha tenido de alguna manera algún papel protector, ¿no?, contra esta pérdida de empleo y sobre las desigualdades de género en este aspecto. Bueno, pues nuestros resultados vienen a sugerir lo siguiente. En primer lugar, obviamente, encontramos que la pandemia ha causado importantes pérdidas de empleo, ¿vale? Una probabilidad estimada de pérdida frente a las transiciones entre 2018 y 2019 de 12,9 puntos porcentuales, y estas pérdidas de empleo pues, se deben principalmente a transiciones a expedientes de regulación temporal de empleo. Con carácter general, independientemente del periodo considerado, pandemia o prepandemia, las mujeres tienen una mayor probabilidad de transitar del empleo a la inactividad, ¿no? Mientras que tienen una menor probabilidad de pasar a una situación de ERTE, y no hay diferencias muy significativas en cuanto a las transiciones al desempleo. Sin embargo, en cuanto a las diferencias de género debidas a la pandemia, lo que observamos es que las mujeres experimentaron un efecto negativo adicional en esa probabilidad, ¿no?, de perder el empleo, ¿no? Aunque el efecto es pequeño, lo que encontramos es que durante la pandemia las mujeres tienen menos probabilidad de pasar a la inactividad, ¿vale? En cuanto al, ¿qué nos dicen los resultados en cuanto a la intensidad de uso del teletrabajo? Bueno, pues que evidentemente sí que parece haber un efecto protector del teletrabajo, porque bueno, pues, cuanto mayor es la intensidad de uso del teletrabajo, pues se reduce esa probabilidad de pérdida de empleo, sobre todo porque protege frente a esas transiciones del empleo a una situación de ERTE, pero cuando vemos las diferencias de género en este sentido, lo que nos encontramos curiosamente es que este efecto protector del teletrabajo se da solamente entre la muestra de hombres, ¿vale? Luego, en definitiva, nuestros resultados para el caso de España sugieren que las mujeres han soportado buena parte de la destrucción de empleo causada por la pandemia, y pues esto parece evidenciar el temor real de que la pandemia haya hecho retroceder el papel de la mujer en el mercado laboral, ¿no? En contraste con nuestra hipótesis preliminar, que pensábamos que el teletrabajo pues, podría haber ayudado a haber amortiguado esas diferencias de género en cuanto a la pérdida de empleo, pues nuestros resultados parecen evidenciar justo lo contrario. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué posibles explicaciones podemos encontrar a esto? Bueno, pues quizás porque el teletrabajo pues, vino como una opción impuesta por las empresas al objeto de dar continuidad a su negocio, y no como una elección por parte de los trabajadores para conciliar, o las trabajadoras, ¿no?, para conciliar la vida laboral y familiar. A esto hay que sumar, obviamente, las circunstancias tan particulares de la situación de cierre sufrida en la primera etapa de pandemia y también en los meses sucesivos en los que se experimentaron cierres parciales y donde los contagios en los colegios pues, fueron bastante frecuentes, lo que colocó a muchas madres trabajadoras en una situación límite, ¿no? Por tanto, de alguna manera podríamos decir que el concepto de conciliación durante esta etapa pues, no atiende al concepto de conciliación que se ha usado habitualmente. No obstante, también es importante decir que una vez superada esta etapa inicial y ya con la vuelta a la normalidad, en la medida en que el teletrabajo se haya mantenido, al menos parcialmente, pues es posible que puedan observarse otros patrones más a largo plazo, si efectivamente el teletrabajo se convierte en una herramienta para conciliar la vida laboral y familiar. Y en este sentido, bueno, pues, hay que apuntar que, según datos del INE, el porcentaje de ocupados que trabajaban más de la mitad de los días desde su domicilio en España pues pasó del 4,8% en 2019 al 10,8% en la primera parte de la pandemia, y en 2021, si bien es cierto que ese porcentaje disminuyó del 10,8% al 9,5%, pues bueno, el dato parece sugerir que el teletrabajo pues, ha venido para quedarse al menos parcialmente, ¿no? Obviamente, para contestar a la pregunta de si el patrón puede haber cambiado o no a largo plazo, pues sería necesario extender este análisis con los datos de 2021 y 2022.
También sería, y otra de las tareas pendientes, sería analizar si estas desigualdades de género en términos de pérdidas de empleo pues, han sido más acentuadas cuando se dan determinadas características del hogar, ¿no? En concreto, pues, uno de nuestros próximos objetivos sería replicar este estudio para una submuestra de parejas con hijos, para ver si la presencia de hijos pues, ha hecho incrementar esta brecha de género y, de nuevo, ver si el teletrabajo ha jugado algún papel en este sentido. Bueno, pues concluyo aquí mi exposición, esperando que haya resultado interesante pese a no haber gráficos. Y nada, quisiera acabar dando de nuevo las gracias a la Universidad de Alcalá, señor decano, vicerrector, y bueno, pues a los miembros de organización del máster y en concreto a José María Arranz por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, porque bueno, ya nos hemos acostumbrado al PowerPoint y cuando hay que hacer un discurso hilado, además lo hemos podido seguir perfectamente. Así que muchísimas gracias por exponer estos resultados y continuar en cierto modo lo que se ha estado haciendo en el máster, ¿no? Que aprendamos, ¿no? Que es de lo que se trata. Y ahora tiene la palabra Mariano Reina García para hablar en representación de los alumnos del máster. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir, profesores, amigos, invitados, director, vicerrector, decano. Muchas gracias a todos. Pues bueno, se llegó el día. Se pudo y estamos todos aquí para celebrar lo que en un principio pensábamos que iba a tomar mucho tiempo. Bueno, quiero demostrar mi gran agradecimiento a mi familia y amigos, dedicando este momento en su honor. Un principal agradecimiento a mis padres, que siempre han sido el faro que muestra tranquilidad en cualquier momento de dificultad. También un agradecimiento especial a mi hermano, por ser un gran ejemplo para mí y por siempre estar disponible para mí cuando lo necesité, aún estando a 8 horas de diferencia. De la misma manera, quiero agradecer a mi hermana y cuñado por enseñarme lo que la persistencia y el trabajo en equipo significa. Y por último, a mi novia por siempre haber estado para mí y darme ánimos antes de todos los exámenes. Para mí es un honor estar aquí hoy, parado frente a ustedes, para dirigirme en esta ceremonia de graduación. En este día especial, estamos reunidos para celebrar un logro significativo en nuestras vidas, la culminación de este año de arduo trabajo, dedicación y perseverancia. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que nos han apoyado a lo largo de este emocionante viaje. Nuestras familias, amigos, maestros y mentores. Quiero agradecer de igual manera a esta universidad que nos recibió con las puertas abiertas y la cual va a tener un espacio dentro de mí cada vez que en un futuro mire hacia atrás. Primero que nada, me gustaría comenzar con una anécdota personal. Y es que los caminos de la vida, por más que los intentemos planear y controlar, son un enigma que al menos yo no he podido descifrar. Algunos le llaman suerte, otros destino, karma, fortuna, azar, etc. Sin embargo, hay una verdad absoluta, y es que nadie de los que estamos aquí reunidos sabemos con certeza qué puede pasar mañana o dentro de 1 o 10 años. Cuando yo estaba estudiando mi licenciatura, mi papá repetidas veces me ofreció la oportunidad y el apoyo para yo poder ir a estudiar al extranjero en un intercambio. Sin embargo, teniendo 19 años y poca visión a futuro, mi respuesta siempre fue resguardarme en la seguridad de mi casa y dentro de mi zona de confort, yendo a mi universidad, saliendo con mis amigos, practicando deporte, etc. Se podría decir que dejé pasar la oportunidad. Sin embargo, como dijimos antes, probablemente mi destino o mi camino no era el de tener esa experiencia a esa edad.
Hoy en día puedo estar seguro de que haber dicho que no repetidas veces fue la mejor decisión que pude haber hecho. Yo siempre he tenido un concepto de cómo es que funciona, entre comillas, la visión del ser humano en cuanto a entender este mundo o incluso entender a uno mismo. Y es que de la manera en la que yo lo imagino, cuando nacemos estamos rodeados de una nube gris, la cual no nos deja ver más allá que a nuestra madre, siendo ella nuestro principal faro dentro de nuestro naufragio. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y empezamos a desarrollarnos como personas, aprendiendo cosas, conociendo más formas de pensar, descubriendo lo que nos rodea, esta nube puede empezar a dispersarse un poco. Y en este punto depende de cada uno de nosotros qué tan adentrados queremos estar en esta nube. Puede llegar un punto de tu vida, a los 16 o 18 años, que supongo que muchos de nosotros lo habremos tenido, en el cual crees que ya tienes todas las respuestas y el conocimiento necesario para poder ser millonario a los 22 años, comprar tu primer yate a los 24 años, casarte, si es que lo deseas, a los 26, tener asegurado tu futuro y el de tus siguientes 3 generaciones a los 28 y finalmente retirarte a los 30 años. Dedicarte a disfrutar el mundo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, tienes 25 años y te das cuenta de que estás lejos de poder conquistar el mundo como tú lo habías pensado. Todos estos planes que hacemos mientras pensamos con nuestra visión aún cegada con lo espeso de la nube, son lo que hacemos mientras estamos en esta etapa. El haber tenido la oportunidad de salir de mi país y de mi zona de confort me han ayudado en gran medida a dispersar la nube, entender diferentes puntos de vista, conocer gentes de otras partes del mundo, visitar diferentes países y culturas. Todo esto adicional a la formación educativa que todos nosotros estamos apostando para tener un desarrollo personal y profesional mucho mayor. Hoy nos encontramos en el umbral de un nuevo capítulo en nuestras vidas, listos para enfrentar nuevos desafíos y explorar nuevas oportunidades. Durante nuestra travesía en esta universidad hemos adquirido conocimientos, desarrollado habilidades y forjado amistades duraderas. Pero más allá de los libros y las notas, hemos aprendido lecciones valiosas sobre la vida, la superación personal y la importancia del trabajo en equipo. Al mirar hacia atrás en los años que pasaron, podemos recordar momentos de triunfo, pero también momentos de dificultad. Sin embargo, es precisamente a través de esos desafíos que hemos crecido y nos hemos fortalecido como individuos. Cada obstáculo superado nos ha preparado para enfrentar el futuro con confianza y determinación. Hoy no solo celebramos nuestras propias conquistas, sino también reconocemos el apoyo incondicional de aquellos que nos han acompañado en este camino. Nuestros padres, familiares, han sido pilares de apoyo, brindándonos aliento y motivación en los momentos más difíciles. A nuestros profesores les agradecemos su dedicación y paciencia, su capacidad para transmitir conocimientos y su compromiso para ayudarnos a alcanzar nuestro potencial máximo. Pero también es importante recordar que nuestra educación no termina aquí. Este día marca el comienzo de una vida de aprendizaje continuo, en la que estaremos constantemente desafiándonos a nosotros mismos y buscando nuevos horizontes. El mundo que nos espera está lleno de oportunidades y es nuestra responsabilidad aprovecharlos al máximo. A medida que nos despedimos de esta etapa de nuestras vidas, llevaremos con nosotros los recuerdos, las amistades y las lecciones aprendidas, las materias reprobadas también. Aunque el futuro puede parecer incierto, tenemos el poder de dar forma a nuestras propias vidas y crear un impacto positivo en el mundo que nos rodea. En nombre de todos los graduados, quiero expresar mi gratitud y felicitaciones a cada persona que ha contribuido a nuestro éxito. Este logro no habría sido posible sin ustedes. Miremos hacia el futuro con esperanza, valentía y determinación, recordando siempre el camino que nos ha traído hasta aquí y los sueños que nos impulsan hacia adelante. Con esto dicho, no hay mejor momento para decir
que nuestro futuro aún no está escrito. Así que hagan de él la mejor historia posible. Muchas gracias. Bueno, pues llegamos ahora al momento de la imposición de becas y entrega de fotografías a los estudiantes. Por organizar la logística imponen las becas el director del máster y la vicerrectora de la Universidad Autónoma. Entregamos fotografías decano y vicerrector y lee los nombres el profesor doctor don Federico Pablo Martí, que es coordinador académico y de calidad del máster. Ana Patricia Amador Barahona. Patricia Ileana Bengoa García. Livia Viviana Chamba González. José Luis Guillermo Cueva Calabia. Félix Fernández Sánchez. Ivonne Vanessa Espinoza Matamoros. David García Martín. Mauricio Enrique Guerra Castellanos. Yasmani Jiménez Barrera. Erika Sonia Coso Montalvo. Ruth de Lope Aperador. Mariano Reina García. Pablo Rosa Gasco. Sergio Arturo Segura Piza. Cristian Tutor Lorenzo. Joaquín Emilio Bachtendorf Sáez. José Alejandro Cruces Witzig.
Bueno, pues para concluir el acto, en primer lugar hay que empezar felicitando a los y las estudiantes ya egresados de este máster por todo el esfuerzo, ¿no?, que ahora se ve recompensado. Ha descrito muy bien Mariano en su discurso, un discurso en condiciones, como deben ser los discursos, lo que rodea a los estudios y a los estudiantes, ¿no? Esa esfera familiar que nos está apoyando continuamente y que es la que nos ha permitido estar aquí a todos. Y es de justicia pues reconocer vuestro esfuerzo y el de vuestras familias que lo han realizado a lo largo de vuestra vida para que tengáis una formación y un futuro mejor, porque eso es evidente, la conexión, y la teoría del capital humano no falla ahí. Así que enhorabuena, y que lo que habéis aprendido lo utilicéis también en beneficio de la sociedad, una sociedad que es la que nos proporciona la estructura pública para recibir esta formación. Hay que agradecer también a todos los compañeros y compañeras que estáis en el máster de profesores, en los que me incluyo yo también, que bueno, pues humildemente aportamos nuestro granito de arena para hacer unos estudios yo creo de calidad, y que bueno, tienen una demanda y luego unos resultados que yo creo nos proyectan hacia el mercado laboral y hacia determinadas instituciones con las que también nos peleamos, pues para que tengáis becas de investigación y bueno, salidas que os puedan orientar tanto en la parte profesional como en la de investigación. Y al mando de todo esto ha estado pues un director, Chema, que desde el principio de los estudios los ha cuidado con esmero, nos ha avisado cuando teníamos tribunales de trabajos fin de máster, cuando teníamos que fijar horarios, bueno, pues siempre pendiente de todo. Además, un director que ha cuidado de sus estudiantes. Hoy ha hecho un perfil de todos y cada uno de ellos, no hay más que verlo. Y los que hemos tenido la suerte de teneros en alguna de nuestras asignaturas, pues veíamos que Chema no fallaba, que iba poco a poco describiendo lo que ha sido la realidad humana de todos, que en cierto modo formamos pues una familia también en la que unos aportamos unas cosas y otros otras, ¿no? Y todas de mucho valor. Así que, Chema, mil gracias por toda tu trayectoria al frente del máster. Poco puedo decir de la retribución que te da la universidad y por este trabajo, porque bueno, pues las tareas de gestión están bueno, pues muy poquito reconocidas, ¿no? Y bueno, pues a veces los compañeros lo mismo tampoco tenemos puesto fácil en algún momento. Así que gracias por todo, por tu desvelo, por tener siempre también, aparte de las actividades formativas propias de las asignaturas, pues cursos que nos han aportado tanto en cursos de Stata, cursos que han dado unas herramientas básicas para lo que son luego los contenidos que impartimos en cada una de las materias. También por los seminarios, por todo lo que requiere esa organización que ahora recoge Mariña. Y hay que darte a ti las gracias por aceptar el reto, porque a lo que te enfrentas, pues esperamos todos hacértelo fácil, de verdad, y lo vamos a intentar, pero es que cuando alguien asume una tarea de gestión en la universidad, pues es muy de agradecer. Así que, por parte del decano, que me lo ha recordado, que no se me olvidara, y por mi parte, por la de todos los que estamos aquí, gracias por asumir el reto. Así que, bueno, te vamos a ayudar en todo lo que podamos, eso sí. Yo hoy estoy hablando más bien como profesor del máster, más que como vicerrector, que debería decir algo de la Universidad de Alcalá, que nos acoge en estos estudios, en concreto en esta capilla de San Ildefonso, que se construye de forma paralela a lo que es el Colegio de San Ildefonso. Es una joya que es como nuestro máster, una síntesis de estilos, ¿no? de conocimientos en nuestro caso. Tenéis la derecha y la izquierda no la distingo, entonces
allí, este lado de aquí tenéis una muestra del Renacimiento, ¿no? Del estilo que se llama Cisneros, que también lo encontráis en la Catedral de Sigüenza, porque Cisneros empieza su labor como fundador de instituciones universitarias en Sigüenza, que de ahí también vienen las raíces de nuestra relación con el campus de Guadalajara, donde funda el Colegio de San Antonio de Portacelli, y fue canónigo también de la Catedral de Sigüenza. Bueno, no era un canónigo, era prácticamente el deán, ¿no? Pero no, era un cargo intermedio que ahora no existe. Y bueno, pues aquí tenemos ese estilo que se denomina Cisneros y que lo podemos ver allí también. Y aquí, de donde venimos, del gótico, ¿no? Luego el artesonado, como veis, es una preciosidad, restaurada recientemente con ese 1% del ministerio que estamos pidiendo continuamente, porque nuestra universidad, como sabe Rubén, que ha sido gerente, necesita continuas reformas y actualizaciones. Y estamos a los pies de lo que es el sepulcro de nuestro fundador, de Cisneros. Un sepulcro que está vacío. A Cisneros, sus restos están en la Magistral, tan cerquita de la facultad, ¿no? Es una universidad que se cierra, como bien nos ha recordado Chema, en 1836 para pasar a Madrid, ¿no? A ser la universidad, posteriormente la Universidad Central. Y aquí se conserva el espíritu de la universidad en los ciudadanos de Alcalá de Henares, que constituyen la sociedad de condueños, y con sus aportaciones, esas similares a las participaciones de una sociedad, que ellos lo llaman láminas, pues constituyen esa sociedad que va adquiriendo lo que eran las instalaciones de la antigua universidad para posteriormente refundarse y ser la universidad que ahora somos, recogiendo todo ese glorioso pasado. Bueno, pues esta universidad, de la que os he hecho una pequeña introducción histórica, que al hilo de dónde estamos hoy, pues tiene el honor de haber sido vuestra casa, y espera que la llevéis en un rinconcito del corazón, ¿no? Porque, bueno, pues vais a ser alumnos, estudiantes de la Universidad de Alcalá para siempre. Yo lo que también querría felicitar a todos los que estáis en la organización del máster es por las continuas aportaciones, ya he dicho, complementarias, ¿no? Y hoy hemos tenido la suerte de contar con una excelente conferencia de Maite, que es vicerrectora de la Autónoma, y a la que le agradecemos muchísimo su presencia aquí, y que nos ha detallado muy bien cómo se hace un estudio, las fuentes, cómo se ha descrito las fuentes y por qué esas y no otras, y luego pues unos resultados que, bueno, tienen cosas sorprendentes para analizar y que están reflejando, bueno, a veces realidades que queremos ocultar, pero que están ahí. Y eso ha sido la última lección. No podía acabar esto de mejor forma, porque así lo hacéis, Chema. Muy bien. Y es muy importante también agradecer a la facultad la presencia de los vicedecanos y vicedecana y del decano que nos acompaña, ¿no? Esto es muy importante, Luis, porque se apoyan todos tenemos que apoyar las actividades de la facultad y a los que están trabajando en ellas. Y esa es la línea que está siguiendo, y también es muy de agradecer por parte de lo que sería la universidad en general. Nada más, yo felicitaros, decir que es un placer haberos tenido como estudiantes en clase. Muchísimas gracias a Chema, Mariña, por lo que te va a tocar, todos los profesores, ¿no? Y que vamos entre todos a seguir construyendo estos estudios, y la forma de construirlo también es por vuestra parte, que sois egresados, pues ahora, ya digo, que reviertan esos conocimientos a la sociedad de la forma que estiméis oportuno. Así que mucha suerte y que sean muy felices, que es de lo que se trata en esta vida. Y bueno, como esto no puede acabar mejor todavía, pues tenemos ahora la actuación del coro, y a continuación me dice Chema que hasta catering, o sea que perfecto. Pero austero y en unas líneas. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.